Buen día, soy José Antonio Hernández, director de impuestos en MNP Consultores. Hoy platicaremos sobre el mejor régimen fiscal para emprendedores, de nuevos emprendedores de nuevos proyectos. Normalmente el nuevo emprendedor piensa en su producto, en la calidad, el mercado que va a ser atendido, a dónde quiere llegar, pero deja de lado el tema de qué régimen fiscal voy a tributar. Y bueno, pues como dice, ¿no? Hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Entonces es una gran decisión en qué régimen voy a tributar. Normalmente cuando empezamos como un joven emprendedor, que estamos empezando desde cero, pues tenemos una muy buena opción en la ley de impuesto sobre la renta, que es el régimen simplificado de confianza. Este régimen es muy bueno, sí, pero para un tamaño de negocio relativamente pequeño. Relativamente pequeño porque se puede tributar en este régimen por ingresos que no rebasen 3.500.000 pesos al año. ¿Y por qué es bueno? Porque simplemente voy a aplicar una tasa y la tasa máxima de impuesto de la renta en este régimen reciclo, como se conoce, es del 2.5% anual máximo. Si no alcanzo los 3.5 millones, puedo pagar el 1.5% y es una tablita de 3 renglones y lo máximo que pago es el 2.5% anual. Entonces todo el mundo dice, oye, pues es muy bueno, voy iniciando y voy a pagar del 2.5% de impuesto sobre la renta por mis ingresos, que a lo mejor el primer año pues llegan a 2 millones de pesos, 2 millones y medio, 3 o hasta 3 millones y medio. Esa es una muy buena forma de empezar a tributar ya en una actividad empresarial. Sin embargo, nosotros recomendamos que se analice con mayor detalle cuál es el régimen que a mí me va a llevar, pensando no nada más en el inicio de mis operaciones, sino también qué pasa a los 5 años o a los 10 años y obviamente pensando en que mi negocio va a crecer, porque como dice, ¿no? Nadie hace un negocio para perder, todos iniciamos un nuevo proyecto pensando en que vamos a ganar y bueno, pues sobre esa base tenemos que verlo. Estamos hablando del régimen de simplificado de confianza y también debemos de analizar que quizás nuestra actividad, además de empresarial, puede ser prestación de servicios o puede ser de arrendamiento. ¿Puedo tributar en este régimen simplificado de confianza con esas actividades? Sí, la respuesta es sí. Pero más allá de que pueda tributar aquí y del beneficio que tengo, insisto, debemos de pensar en ¿qué sucede cuando mi negocio crezca? ¿Qué sucede cuando mi negocio rebase los ingresos anuales de 3 millones y medio? Quizás 3 millones y medio para mucha gente puede sonar una cantidad importante, que lo es. Sin embargo, para un negocio, pues debemos de tener visualizado, 3 millones y medio es de facturación. No quiere decir que sea mi utilidad. Entonces pensemos en un negocio que me deja un margen de un 20%. 3 millones y medio, el 20% estamos hablando de 700,000 pesos. Con esos 700,000 pesos, ¿puedo vivir? Pues seguramente mucha gente diría, necesito yo más, necesito generar más. Y entonces si facturo más, pues ya me salgo de este régimen, ya tendría que tributar como persona física en la actividad empresarial, régimen general. Y bueno, esto ya me lleva a que quizás tenga que tributar con tasas de impuestos sobre la renta obviamente más altas que el 2.5, ya pudieran dar en un rango del 20, 25, 30 y hasta el 35% en el régimen general de las actividades empresariales de personas físicas. Digamos que esos es en términos generales los conceptos que como emprendedor debo entender para tomar decisiones. Porque al final del día no debemos dejar de lado que el contribuir para los impuestos, el aportarle al fisco federal, pues es una obligación que no nos la quitamos como persona física, sino hasta que morimos. El RFC del Registro Federal de Contribuyentes de una persona física no desaparece o no se cancela, sino con la muerte.
Entonces, precisamente por eso el pensar en un nuevo proyecto, en un nuevo negocio que tenga éxito, debo de pensar más allá de cómo voy a tributar este año o cómo voy a tributar los primeros años. Y por eso queremos dejarles la inquietud de pensar qué sucede si mi negocio es exitoso, qué sucede si mi negocio está creciendo. ¿Estoy en el régimen adecuado? ¿Y por qué esta pregunta, esta duda que queremos compartir con ustedes y ayudarles a responderla? Porque imaginemos un negocio, voy a poner un ejemplo muy básico, es un negocio de un comedor industrial. Desarrollo mi negocio, me contrata una empresa y pues no rebaso los 3,5 millones de ingresos al año con este comedor industrial, donde atiendo a una o varias empresas, pero pensemos, ¿qué sucedería si por alguna razón, en alguna ocasión, lo que ofrezco a los trabajadores, a los consumidores de ese comedor industrial, un producto que les afecte, que les haga daño y que por tanto me demanden por esa situación? Dentro de esa estructura de persona física con actividad empresarial, en el régimen simplificado de contribuyentes, ¿tengo la fortaleza económica para hacer frente a esa demanda que me hagan? Eso es muy importante pensarlo si mi negocio puede tener este tipo de riesgos. Y debido a eso, nosotros recomendamos que se haga un mejor análisis y a lo mejor pensar en que debo de tributar como una sociedad mercantil. Oye, pero es que la sociedad mercantil me va a hacer que pague impuestos a la tasa del 30%. Sí, es correcto. Puede ser que no sea tan benéfica, pero lo que podemos hacer, pensar en el inicio como régimen simplificado de confianza, persona física, pero cuando vaya creciendo, pensar en migrar a tributar como una persona moral, con una empresa, con una sociedad, porque esto me puede blindar de este tipo de situaciones como la que puse en el ejemplo de una demanda por alguna situación del desarrollo del negocio. Y esto me ayuda a tener cierto blindaje para que quien sea la demandada, obviamente no voy a ser yo, va a ser la sociedad. Y la sociedad hace frente a esa demanda, y si por algo resultara que esa demanda progresó y le fincan alguna responsabilidad, pues la responsable de atender la demanda es la sociedad. Y yo, como accionista de la sociedad, pues voy a responder con el capital que tengo en esa sociedad. Es decir, que mi patrimonio personal queda protegido porque quedó con la sociedad. En cambio, si tributo como persona física y enfrento la demanda y pues resulta que tengo que cubrir algún daño, el daño lo tengo que cubrir incluyendo con mi patrimonio personal. Entonces pongo en riesgo mi patrimonio personal al estar actuando como persona física. Es una de las grandes diferencias que debemos de tomar en cuenta al momento de pensar en cómo tributar. Efectivamente voy iniciando, quizás lo mejor en ese momento sí sea el régimen simplificado de confianza, pero igual ir pensando cuando empiece a superar este nivel de ingresos, cuando empiece a tener operaciones con cierto grado de riesgo donde pueda tener una implicación de una demanda mercantil o civil de un tercero por la situación particular de mi negocio, pensar entonces en tener ya una persona moral, una sociedad que me va a ayudar, entre otras cosas, además de tener ese blindaje contra esas demandas y de tener que cubrir en su caso con mi patrimonio personal, en lugar nada más con la aportación que haga la sociedad. La otra es pues una imagen, una presencia empresarial, corporativa, mucho mejor que de una persona física, un ambiente más profesional, con mejor desempeño, aún con el costo pues de la carga fiscal que se tiene en estos supuestos. Muchas gracias por haber visto este video. Quedamos a tus órdenes por si tuvieras alguna duda o necesitas una asesoría al respecto. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video.